Apreciados amigos y amigas, en este segmento de hoy presentaremos el inicio de uno de los elementos importantes de la gestión ambiental que les he hablado, el Ministerio de Agricultura y Cría. Y además va a complementarlo un poco con el marco histórico del año 36, asociado a lo que pasaba en Venezuela, al fin de la dictadura de Juan Vicente Gómez. Fíjense, después de 26 años de férrea conducción, el país, la República, estaba en una condición terrible, prácticamente al borde de la catástrofe. Durante 2 años, el gabinete de Juan Vicente Gómez se reunió 5 veces solamente. ¿Cómo se gobierna un país de esa manera? Sin rumbo, sin gobierno, a la deriva. Bueno, el deterioro personal de Gómez, es decir, su deterioro físico, arrastraba tras de sí a una nación entera. Al declive físico de Gómez había que añadirle las luchas soterradas a cuchillo, silenciosas, que se generaban en su entorno por el tema de la sucesión del poder. La muerte violenta de su hermano Juancho, ocurrida en el propio Palacio de Miraflores, y que fue objeto hasta el día de hoy de las más disímiles especulaciones. Bueno, todo eso evidentemente le movió el piso a Juan Vicente Gómez, quien vio en los últimos 10 años de su vida cómo ese piso se le movía. Los estudiantes empezaron a protestar, hubo alzamientos, hubo sublevaciones, o sea, hubo un movimiento social allí a pesar de la terrible represión que existía. De manera que para él, que eso era importante, imagínense lo que significó ver que un segmento importantísimo de la población venezolana lo detestaba, los jóvenes que habían tenido la oportunidad de, digamos, de crecer, de formarse justamente bajo su férreo mandato. El país conocía una sola manera de proceder ante las protestas, era con la peinilla, con el plan de machete y con los grilletes en las horribles mazmorras que existían. La más famosa es la llamada la rotunda. Bueno, es en eso, en la represión, en lo cual las dictaduras son excelentes, en la represión brutal, en la persecución a sangre y fuego, en echar del país a quien tuviese la osadía de contradecir la brutalidad del opresor. Y todo eso sin resolver ni la más mínima necesidad social. A los dictadores nada de eso importa. Por eso es que no hay dictaduras buenas de ningún signo. Todas son oprobiosas. La desaparición física de Gómez entonces generó una reacción que era de esperarse. Empezó un proceso de rechazo a la continuidad del llamado gomecismo. Y el hombre que asume la conducción del país es justamente el soporte fundamental de esa dictadura. Es decir, era el jefe de los hombres armados, el comandante de los hombres armados. Porque esa era la forma de sustituir el gobierno durante 150 años era por quítate tú para ponerme yo, y dictador tras dictador, el que era medio demócrata lo quitaban, en fin, esos fueron esos 150 años perdidos de la historia de Venezuela que hemos señalado en otra ocasión. La reacción, por lo tanto, de la sociedad era oponerse a ese individuo, pero para sorpresa de todos, Eleazar López Contreras, el hombre que hemos señalado, al día siguiente prácticamente de la muerte de Gómez, cambió el rumbo y adoptó 3 medidas que desconcertaron a todo el mundo y que indicaban un poco el talante de ese nuevo gobernante. Lo primero fue que incorporó a su gobierno a gente nueva, no vinculada al gomecismo.
gente fresca, con ideas nuevas que se habían formado, abrió las cárceles y para afuera todos los prisioneros que durante años tenían, ya sabemos las condiciones de muchos de ellos por las cientos de escritos al respecto que ha habido. Y también facilitó el retorno de los exiliados que en número significativo se habían acumulado durante los 25 años de la noche gomecista. De modo pues que tuvo un respiro e indicó que algo nuevo, algo extraño o en todo caso diferente estaba por ocurrir en Venezuela. Y así llegamos al mes de febrero, en donde fue un mes muy turbulento, con huelgas, con manifestaciones, con protestas de todo tipo, y ahí López Contreras empezó a mostrar una gran habilidad para el manejo de los conflictos. Quizás la frase que lo identificaría por el resto de su vida la pronunció en alguno de esos momentos duros cuando dijo que había que tener calma y cordura. El 21 de febrero de ese año 36, López presenta al país lo que llamó el Plan de Febrero y que fue elaborado sobre 8 grandes líneas. Ese plan sería el punto de partida para que Venezuela se convirtiera en una extraordinaria nación en todos los órdenes, demográfico, social, cultural, económico, sólidamente equipada. La democracia se impuso a pesar de haber sufrido un estancamiento de 10 años en el decenio del 48 al 58. Fueron, amigos míos, los 65 años más espléndidos de nuestra historia republicana y que en un arranque de locura los propios venezolanos lanzaron al abismo en 1998. Para el desarrollo de nuestro interés del tema que tenemos pendiente, de las 8 líneas marcadas en ese plan de febrero, señalo 4: la higiene pública, la educación, la agricultura y cría y las obras públicas. Para desempeñar esos menesteres, López llama a hombres que demostraron que eran lo mejor que tenía el país, hombres competentes y extraordinarios y que habían tenido la oportunidad de formarse sólidamente. Uno de esos hombres, voy a referirme entonces en lo que resta de este espacio a un hombre muy particular, que fue el doctor Alberto Adriani. Alberto Adriani era un hombre intelectualmente formado en las ciencias económicas, había estudiado en Europa, era un hombre adelantadísimo a su tiempo, un verdadero estadista, que estaba llamado a desempeñar las más altas funciones. Iba, como siempre he dicho yo, iba caminando derechito y sin apuro hacia la presidencia de la República. Pero al mismo tiempo era un agricultor. Adriani se había ido a comienzos de los años 30 a su pueblo nativo allá en Sea, en el estado de Mérida, y era un productor de café, conocía perfectamente todo lo que significa el hombre en la tierra, las dificultades que tiene, las limitaciones ambientales, todo eso, y eso desde allá de Sea, Adriani iba escribiendo y escribiendo, y esos textos iban siendo divulgados en revistas, en periódicos, etcétera, de manera que para el momento que López empieza esta idea, manda a llamar a Adriani, y quien ya les digo tenía una obra extensa desarrollada en revistas, en artículos, y lo designa el primer ministro de Agricultura y Cría. Apenas estuvo 2 meses. En esos 2 meses, por ejemplo, Adriani tomó una enorme cantidad de líneas que marcaron el devenir con las sucesivas administraciones del MAS de la historia en ese segmento de Venezuela. Las administraciones del Ministerio de Agricultura siguieron el contenido de lo expresado por Adriani para el tema de la gestión ambiental. Podemos señalar, para este concepto, que allí se inició
la gestión de los recursos naturales renovables y de la conservación ambiental. Posteriormente, Adriani es designado ministro de Hacienda y en unas circunstancias muy extrañas falleció a los 3 meses de desempeño. El país perdió un hombre extraordinario, pero cuya obra quedó plasmada y fue el punto de partida, y lo iremos viendo a lo largo de estos segmentos. Muchas gracias por su atención en este día.